Será para la próxima. X, periodismo en mayúsculas, con la licenciada Silvina Ticera, comunicadora social, periodista. Matecito de por medio, vamos a hablar de que este jueves 13 de mayo se dio a conocer la inflación del mes de abril. Y dependiendo de quién la considere, estarán aquellos seguramente que tendrán una mirada positiva al ver una leve desaceleración con respecto al mes de marzo, de pasar de un 4,8% a un 4,1%. Dirán, peor no es nada, me imaginaba, peor es nada. Números esperados, ya que consultoras privadas venían haciendo esas estimaciones, como les decía hace un rato, pero también estarán los que tendrán una mirada negativa ante estas cifras porque 4,1% no deja de ser un número alto en una economía muy golpeada, ¿no? Entonces, en esa línea, yo creo que la pregunta latente siempre la misma. Es si es factible un plan para lograr controlar la inflación en nuestra querida Argentina. Para mí esa es la gran pregunta que surge, pero no solamente cuando conocemos estos datos, sino la pregunta cada vez que uno va a comprar. Si es factible un plan para lograr controlar la inflación en nuestro país. Estaba pensando que claramente usted, como consumidor, no necesita estos datos del INDEC para darse cuenta de si hay inflación o no. Solo necesita llegarse, por ejemplo, al supermercado a comprar para ver cuánto menos puede comprar con el mismo dinero con el que hizo una compra la semana anterior, o por qué no, con algunos productos, en algunos casos, en el día anterior. Puede comparar el precio con el día anterior. En algunos productos pasa que uno se encuentra con una diferencia. Y pensaba también que mucho nos parecemos a la canción de Ignacio Copani, Lo atamos con alambre. De alguna manera ya forma parte del perfil argentino de conformarse con soluciones precarias, continuar de manera indefinida con la idea y la práctica de poner parches a lo que no anda, para ver hasta dónde tira, para ver hasta dónde llegamos, para ver hasta cuándo aguanta. Y me parece a mí que este es un problema que se ve intensificado en años electorales. Dato que no me parece menor porque esta es una complicación en un país donde votamos cada 2 años, que lleva a la clase dirigencial a ver qué decisiones se llevan adelante para disimular lo que más se puedan los problemas estructurales que entorpecen la vida de los ciudadanos. Por eso, yo lo que a veces me pregunto y que quiero traer aquí a mi mesa de trabajo para que nos preguntemos juntos, ¿no? Si como sociedad no deberíamos exigir que los diferentes partidos presenten una propuesta común, que incluya una batería de medidas con políticas económicas a largo plazo, que sean base de una sociedad, es decir, plasmar en un proyecto una idea de país, que sea común. No importa qué sello político sea después el que gane y que tenga que aplicarlo. Me parece a mí que hacia ahí deberíamos apuntar. Y repito, me pregunto si como sociedad no lo deberíamos exigir a esto. Que los diferentes partidos se junten obligatoriamente para presentar una propuesta, una batería de medidas que tenga políticas económicas, que sean con una mirada a largo plazo, y que como eso va a ser un proyecto común no va a cambiar absolutamente nada si gana uno o si gana otro, pero sería en vistas del bien común. Yo pienso y lo vengo pensando todos los días, realmente uno como sociedad a eso lo deberíamos exigir, lo cual me parece que significaría un enorme gesto de grandeza, nada más ni nada menos que una mirada patriótica que permita resolver los problemas de base. Y después que cada uno piense sobre cómo quiere encarar el resto de los temas, tales como salud, educación, cultura y todos los otros temas que sin duda, importan, sí, claro que importan y mucho, pero que, fíjense ustedes, sin recursos o con recursos mal administrados, hacen que sean insuficientes o ineficientes.
Hablando sobre esto, me pongo a pensar también que seguramente usted estará escuchando y estará reflexionando que una sociedad atravesada por las grietas, como siempre hablamos, un gran acuerdo social es algo utópico. Si hoy decimos es factible, es posible, sería practicable, y uno dice, no, imposible. Mirá si vamos a lograr eso. Mirá si vamos a lograr que en esta sociedad atravesada por las grietas haya un gran acuerdo social, pero en un punto para ponerse en un punto en común todos de acuerdo. Y sí, es así, esa sensación de que es algo utópico, un imposible, muy lejos de las formas de ser y de pensar que vienen marcando los diferentes sectores que se han beneficiado de la construcción de un claro enemigo. Porque fíjense ustedes que la construcción de un enemigo a quien enfrentarse para definir con mayor claridad la propia identidad, lo que se ha traducido en las profundas grietas que todos ya conocemos, que venimos hablando, pero que además nos llevan a tener políticos que elaboran propuestas incumplibles, promesas que son castillos en el aire, inmaterializables, es decir, para decirlo de forma clara, muy alejadas de la verdad. Muchas promesas que están muy lejos de la verdad, de poder llevarse a cabo, porque son promesas que son castillos en el aire, como les estoy diciendo. No me cabe la menor duda de que la política debe ser un instrumento de construcción social, una herramienta para generar mejores condiciones en la vida de sus habitantes. Y eso en algún momento requerirá tener la decisión de no solamente hablar de diagnósticos, que es lo que estamos muy acostumbrados a escuchar los argentinos. Diagnósticos, pero como si uno va al médico y te da un diagnóstico y te volvés a tu casa y no te receta nada, o no sabés qué es lo que tenés que hacer para poder curarte de eso que te ha diagnosticado. Y bueno, y así estamos en nuestro país, muy acostumbrados a escuchar hablar sobre diagnósticos. Entonces digo que en algún momento deberemos requerir tener la decisión de no solamente hablar de diagnósticos, sino también diciendo y explicando claramente y con todas las letras acerca de qué se debe hacer para que eso suceda. ¿Cuáles son las potenciales fórmulas? ¿Cuál es el camino? ¿Y qué implica que eso suceda? Porque a veces también decimos, bueno, ¿cuál es la fórmula? Y después no nos gusta cuando se aplica y empezamos a padecer las contraindicaciones, si esto fuese un medicamento, ¿no? Los efectos adversos, que claro, demoran un tiempo, ¿sí? Después no nos gusta. Entonces, para mí los políticos tienen que empezar a ser mucho más claros en ese sentido. Decirnos con todas las letras qué hay que hacer para resolver los problemas económicos que tenemos en Argentina, decir cuáles son las potenciales fórmulas para resolver esos problemas, cuál es el camino y qué implica también, qué es lo que tenemos que tolerar, soportar, para que después podamos encontrar una solución que beneficie a los argentinos en su conjunto. Yo siempre les digo, y ustedes, si me escuchan siempre, se habrán dado cuenta que hay un tema que a mí me apasiona y que siempre les hablo en tiempo X, que es cómo se construyen los líderes. Pero no es algo que a mí me apasione porque sí, cómo se construye un líder para saber quién es más importante o quién tiene liderazgo. No. ¿Cómo se construyen los líderes? ¿Cómo se hace para atraer seguidores, ser respetable, saber acercarse, acordar algo novedoso con los que piensan diferente? Porque el desafío más grande que yo creo que tenemos aquí en nuestro país no es llegar a acuerdos con los que piensan iguales, porque acá eso lo hace cualquiera, estar conversando, tomándose un café, charlando sobre temas en común con gente que piensa igual, eso lo hace cualquiera. Eso lo hace usted, lo hago yo, lo podemos hacer todas las personas, es decir, tienen que marcar una diferencia. Entonces, ¿cómo se construyen esos líderes que necesitamos en esta Argentina, que sean capaz de no solamente estar con los que piensan igual,
sino con los que están del otro lado, en las antípodas de un pensamiento, de su propio pensamiento. Y nuevamente, creo que parece una misión imposible para estos tiempos atravesados por un profundo egoísmo. Se necesita una gran generosidad para que eso pase, una gran capacidad para dejar de lado intereses personales y partidarios para encarar un proyecto que involucre a todos. En un país con estabilidad sociopolítica y económica, ¿sí? Hacia eso debemos aspirar, hacia eso debemos apuntar, exigir que aparezcan esos líderes, que encontremos esos líderes para que puedan generar acuerdos con los que piensan igual, pero sobre todo con los que piensan distinto, para encarar un proyecto que involucre a todos en un país donde necesitamos que haya alguien que esté en condiciones de tomar medidas para que podamos tener de una buena vez por todas estabilidad sociopolítica y económica. Y digo, para cerrar, Dios quiera que algún día lo podamos presenciar. ¿Saben por qué digo esto? Porque yo siempre les hablo de mi primer trabajo que me marcó a fuego, que fue esa encuesta que yo lo valoré por el dato que iba a llevar a la radio, pero que después me dio la satisfacción de decir, mirá, lo que respondió la gente estaba muy cerca, estaba realmente reflejando la realidad, lo que iba a pasar después en las urnas, porque la verdad que obtuve resultados que fueron sorprendentes. Hasta el día de hoy me acuerdo, porque era muy chica, tenía 16 años cuando empezaba, y bueno, obtuve unos datos que puede ser de una consultora, y caminando por las calles de Hernando, hablando con los diferentes vecinos. ¿Y por qué digo también que me marcó fuego? Porque tengo algunos rostros, algunas caras, algunas respuestas grabadas en mi memoria, no todas, algunas, pero tengo muy presente un hombre que tenía por aquel entonces 80 años, ahí por Barrio San Martín. Me decía, estoy cansado de los políticos, no sé cuánto me quedará de vida, me decía por aquel entonces, ya con mis 80 años, escuchando mentiras años tras años, recibiéndolos en mi casa o escuchándolos a través de los noticieros. Y sin embargo vivimos en una sociedad donde cada vez está peor. Y ahí me comentaba de su historia personal, porque cuando uno hace ese tipo de trabajo tenés que ir a escuchar las historias de vida de la gente, lo cual es maravilloso también. Y ahí fue eso lo que me quedó. Una de las respuestas que me marcaron a fuego. Digo, pero este hombre tiene razón. Tiene 80 años, cansado de escuchar promesas y de ver que cada vez se le complica más, que cada vez se le hace más costoso vivir. Y yo en aquel entonces tenía 16 años. Hoy tengo 37. El otro día hablaba con un colega que me decía, ¿sabes, Silvina? Estoy desahuciado. Tantos años que estoy en el periodismo y tantas veces que me he esperanzado también, porque uno, aparte de ser periodista, va a vota, obviamente, como corresponde, más allá que después no te gusta andar diciendo quién votas, pero tenés tu esperanza puesta ahí, decís, bueno, este es el candidato, este es el partido, este es el proyecto que a mí me gusta, que pienso que... Y después decís, estoy desahuciado, ¿no? Qué feo escuchar estoy desahuciado de los políticos, de esta gente que viven mintiendo, diciendo mentiras, barbaridades y creemos como unos pavos y después vemos que todo sigue igual o peor. Por eso yo digo, es la pregunta que me hago, si realmente no necesitaríamos como sociedad exigir a la gente, a los dirigentes, a los políticos que quieren tener puestos en el poder, cargos importantes en el poder, que se pongan de acuerdo en una base, sobre todo en las cosas que hacen en la economía. Porque yo pienso esto, uno dice, sí, bueno, después el que quiere hablar con la A, quiere hablar con la E, quiere hablar con la O, no quiere hablar con la E, esas son cosas menores. Acá lo que tienen que hacer es tratar de lograr
una estabilidad económica en nuestro país. Y hay mucha gente de distintos partidos, distintos sellos políticos que ven claramente cuáles son las cosas que hay que hacer para resolver esos problemas. Pero también dicen, muchas veces cuando se apagan las cámaras, si uno dice lo que piensa, realmente no te vota nadie. Entonces, bueno, habría que exigir que se digan las cosas que se tienen que decir, que se planteen cuáles son las formas para poder llegar a esas soluciones y que tengamos conocimiento de qué es lo que hay que aguantar mientras esperamos que esas soluciones lleguen, ¿sí? Eso es lo que uno debería exigir también. Un gran proyecto común. Y después los otros temas será lo que cada partido considere necesario para la sociedad, enfrentados por aquellos que lleguen al poder, como sucede en una sociedad democrática que es a través del voto del ciudadano. Dios quiere que algún día lo podamos presenciar por nosotros y por los que vendrán. Tiempo X, periodismo en mayúsculas, con la licenciada Silvina Tisera, comunicadora social, periodista.